turismo de la República Dominicana, el gobierno de la mañana y la Z101. Vámonos, Aníbal, con más protagonistas de esta transformación. Así es, ahora vamos a conocer el impacto en los edificios patrimoniales a cargo de el arquitecto Wilfredo Félix. Wilfredo, la radio tiene algo muy bueno y es que no solo vamos a conocer del estatus de este proyecto, sino también que la gente aprenda un poco más. Ya conocimos el tema de los museos, ahora vamos a conocer y que tú nos expliques a nosotros y a los oyentes, a toda la comunidad y la plataforma que nos ven en las diferentes vías. ¿Qué es esto de edificios patrimoniales? ¿Qué define a un edificio patrimonial y cuál va a ser el impacto entonces en esos edificios? Pues mira, es bastante simple. Un edificio es patrimonial cuando la sociedad, en el sitio donde está establecido ese edificio, esa obra edilicia, es considerada como patrimonio. Es decir, es considerada como una parte integral de su desarrollo histórico y su desarrollo cultural. En la medida que un edificio cuenta sobre la idiosincrasia de una población, en la medida que refleja su devenir histórico y que muestra la cultura y el arte de ese país, de esa nación o conglomerado social, entonces se distingue un edificio de otro y a algunos se les asigna el rango de patrimonio del país, por sus valores históricos, o por sus valores culturales, o por su valor artístico. Es decir, que lo de patrimonial no quiere decir viejo, sino que es una decisión social de la importancia y de la expresión que un edificio tiene sobre el pueblo. Wilfredo, me encanta ya este momento porque uno de los elementos principales de todo este programa, de todo este proyecto, es la conservación del patrimonio de las edificaciones monumentales, históricas, culturales. Ese es el objetivo principal. Después de ahí la convivencia y todo lo demás, yo diría que es un resultado para promover el desarrollo armónico entre esto. Y el patrimonio, la primero es el patrimonio tangible, los monumentos. Nosotros que te conocemos y sabemos el tiempo que tienes ligado a estos temas, quisiéramos saber en esta etapa del proyecto, que ya pasó la primera y que también estuviste involucrado, ¿cuál elemento distintivo tú le ves y cuál es el nivel de facilitación que ha hecho el Ministerio de Turismo en esta etapa de este proyecto de rehabilitación del patrimonio cultural histórico de la zona colonial? Pues te diré que realmente hay una continuidad y un cambio, como en todo lo humano. Se aprende muchísimo de lo que se hizo anteriormente, pero hay la suficiente creatividad para introducir elementos nuevos que le dan una identidad a esta operación, como la anterior tuvo su identidad. Creo que todas las lecciones del quehacer anterior han sido asumidos con mucho éxito en esta operación, que ha habido los cambios necesarios, los ajustes necesarios para conseguir pues resultados buenos y un desarrollo efectivo de todas las actividades del programa y de los muchos proyectos. Te quiero dar un ejemplo de eso. Nosotros estamos hablando de edificaciones patrimoniales, pero cuando estuvieron aquí Alexis Cordones, lo oyeron hablar de otras edificaciones patrimoniales, solo que aquellas están enfocadas para un uso específico y renovado, que es el de museos, por ejemplo. Mientras que nosotros vamos a hablar de otras edificaciones patrimoniales que por ellas mismas, por su rescate como tales. Aunque vamos a incidir también, esperamos, en el uso de esas edificaciones. El caso nuestro, primero, sí, y otra distinción en el caso de esta, digamos, de las edificaciones patrimoniales bajo el cargo de esta coordinación, es que vamos desde el siglo XVI al siglo XX, porque nos corresponde comenzar con un monumento tan históricamente valioso como la ruina de San Francisco, pasar por toda la historia del desarrollo urbanístico de la ciudad, interviniendo sus inmuebles, básicamente sus fachadas, hasta llegar a un icono de la arquitectura moderna dominicana, que es el Mercado Modelo, que fue edificado en los años 40, como ustedes saben.
Es decir, que cuando hablamos entonces de edificaciones patrimoniales, estamos hablando de todo ese espectro. Diferentes estilos arquitectónicos, diferentes momentos, y el programa va a tener un impacto positivo en toda esa gama. Wilfredo, el proyecto de las remodelación de las fachadas, ¿cuál es el criterio para que una edificación de las tantas que tiene la zona colonial pueda entrar en ese proyecto, ser parte de ese proyecto? ¿Son todas o hay una discriminación? ¿En cuál es el criterio? Sí, ciertamente hay criterios de selección para las fachadas. En este caso nosotros estamos hablando de 270 fachadas. Hay un límite, claro, que es el presupuesto, y hay otro límite importante, y es la relación de quien habita el inmueble con respecto a su intervención. En Ciudad Colonial tú tienes propietarios, tú tienes inquilinos y tienes otros ocupantes cuya condición, su relación con el inmueble no es muy clara. Entonces, el programa tiene la ética de dar prioridad a los inmuebles en los cuales hay una persona que tiene la autoridad para decir, sí, estoy de acuerdo con la intervención. A esa persona le mostramos el plan, le mostramos los diseños, y si a esa persona le gustan y los aprueba, entonces esa persona nos firma un documento en el que da su visto bueno a la intervención. Si esa persona faltara, entonces ahora no comenzaríamos a trabajar con él. Por lo pronto tendríamos necesidad de plantear otro tipo de intervención, pero en esta primera estamos tratando de dirigirnos a todos aquellos inmuebles que tienen detrás suyo un territorio, digamos, en términos legales, claro, apropiado. Hay una parte emblemática de la zona colonial, que son las ruinas de San Francisco. Ustedes la tienen incluida dentro de lo que van a remodelar, a proteger. ¿Qué van a hacer en las ruinas de San Francisco? ¿Cuál es el plan? Bueno, esa es la parte que a mí personalmente me apasiona más, y debo decir que es un plan a muy largo plazo. Porque, le explico, en el caso de una ruina de esa categoría, de un edificio histórico de esa categoría, hay que ir dando pasos, si bien firmes, que nos van a tomar un tiempo. En esta ocasión se ha tratado de que todo lo que hagamos en San Francisco goce de consenso. Goce de consenso antes de hacerlo. Se ha tenido una amplia y larga consultoría para lograr que las instituciones piensen en cuál es su visión sobre la ruina de San Francisco y cómo creen que deben ser intervenidas. Después de esa visión haberse expresado y formulado, entonces nos hemos planteado, bueno, ¿cuáles deberían ser las bases técnicas para esa intervención? Vamos a hacer unos términos de referencias. Y eso se ha hecho con las instituciones que han dicho, tornado y virado los términos de referencia según su opinión. Y cuando hablo de instituciones estoy incluyendo al Ministerio de Cultura y su Dirección Nacional de Patrimonio Monumental, pero estoy también incluyendo al Ayuntamiento, y estoy incluyendo a instituciones que son de consulta para las primeras, como el Consejo de Monumentos y Sitios, ICOMOS. Y también estoy incluyendo profesionales, conocedores, nuestros guruses en materia de conservación. Todos han tenido oportunidad de participar y dar su opinión. Los términos de referencia estuvieron originalmente en una consultoría y después de eso han venido sufriendo transformaciones hasta los otros días, según la voluntad de las instituciones. Lo que quiere decir que lo que se va a hacer en San Francisco goza del consenso, digamos, nacional, de las personas que tienen autoridad y criterio para decidir las cosas, pero sin dejar de lado a la población, que está incluso integrada en una estructura social de seguimiento a lo que estamos haciendo en San Francisco. Nosotros solemos tener a los vecinos y sus representantes en la propia obra para que vayan dándole seguimiento. Pero cuando decía lo de largo plazo me refiero a que primero el monumento se encontraba en una situación de emergencia muy severa, muy severa. Así que lo que hemos tenido que hacer es diseñar una estructura para mantenerlo en pie. Preservarlo. Para darle estabilidad estructural, mientras el proceso de consenso
y formulación del proyecto arquitectónico de la intervención toma su tiempo. Estamos trabajando en una estructura externa que se le está construyendo en estos momentos y que esperamos culminar con el final de este año en las ruinas. Es una estructura fabulosa, yo pienso que es innovadora y que no tiene precedentes en la historia nuestra de conservación, que es aplicar una estructura de madera y acero que soporta de manera directa los muros del monumento y que lo hacen resistente a ciclones, movimientos telúricos, y a la vez que estamos trabajando con el control de algunos enemigos que tienen las ruinas y que la gente no siempre toma en cuenta, que son los elementos de la naturaleza que quieren recuperar su terreno. Los árboles, la vegetación invasiva, sí, los insectos, las aves, todo eso se está controlando, que no eliminando, ingeniero, porque hay un compromiso también de carácter ecológico dentro de todo el programa. Todo el programa tiene respeto por la naturaleza. Arquitecto, discúlpeme, mire, esta ciudad tiene ya 530 años. Y un proceso evolutivo de diseños arquitectónicos coloniales, clásicos, neoclásicos, incluso casas de madera, con diseño de madera. Cada intervención es distinta, porque una estructura colonial tiene que conservar esa estructura colonial, esa estructura clásica o neoclásica tiene que conservarla. ¿Ustedes tienen más o menos calculado el presupuesto que se lleva esta intervención, sobre todo en la construcción de fachadas y reparación de viviendas que son distintas, porque no tenemos una reparación estándar? Por ejemplo, si vamos a reparar la fachada de la iglesia, esa intervención es totalmente distinta a reparar la fachada de esta casa que está frente a la iglesia, y el costo es distinto. ¿Tienen más o menos una idea del presupuesto? Pues mira, tienes completamente la razón en eso que acabas de decir. Cada fachada es un mundo, y en Ciudad Colonial hay de todas las épocas edificaciones y inmuebles, y cada intervención es distinta. Entonces, los consultores que han diseñado la intervención han hecho el presupuesto para cada inmueble. No hay dos presupuestos iguales. Cada inmueble tiene una gama de intervenciones, un conjunto de intervenciones que va a llevar, que son particulares, su propio presupuesto. Los inmuebles hay que repararle la carpintería, la herrería, hay que lograr que el agua del techo no desemboque y se mantenga afectando la fachada. Mientras que hay otra que solamente hay que arreglar un poco la superficie y pintarlas. Es decir, pero hay también edificaciones de tierra, hay edificaciones que son solo de piedra, entonces el tratamiento es distinto y los costos son distintos. Pero un presupuesto global, más o menos. Voy para el costo. Tenemos 128 millones de pesos reservados para invertirlos en fachadas. Ok. Capítulo de este programa llamado Pinta tu ciudad, ¿en qué consiste? Pues en eso, algunos inmuebles no necesitan grandes reparaciones, se ven descuidados, se ven feuchos, porque no directamente pues cubierto con colores. ¿Cada quien va a pintar? No, nosotros vamos a dar el impulso, nosotros vamos a comenzar pintando 150 inmuebles. Okay. Y nosotros esperamos que, evidentemente, van a quedar muchos. ¿Algún propietario? Se ha decidido entre una consultoría y patrimonio monumental, pero nunca se pintará una casa sin la aprobación, sin el visto bueno del dueño. De hecho, algunos diseños los hemos cambiado por completo porque el dueño dice que no le gusta así, que prefiere tal color o que quiere seguir con sus colores. Bueno, bien. Está una parte interesantísima de una política pública que tiene que ser muy detallada, muy concisa, muy sensible por el tema de la propiedad, al tiempo que intenta hacer permanecer el valor de ese patrimonio histórico. Por cierto, sí, Julieta, patrimonio es lo opuesto a matrimonio, por eso el patrimonio es riqueza. ¿Y el matrimonio es pobreza? Es lo otro, no lo sé. Van de la mano. Vamos a continuar con más. Uno lo divide y el otro la multiplica. Exactamente. Vámonos de inmediato a la pausa y al regreso estaremos continuando en este programa especial de la revitalización de la ciudad colonial, que queremos agradecer al arquitecto Wilfredo Félix por haber explicado en términos tan sencillos y llanos su función y todo lo que tiene que ver con la política que dirige. Gracias. Seguimos con más en este programa especial. Llévatelo, Cundo.